El popular músico y compositor uruguayo Rubén Rada murió ayer a los 83 años a causa de una neumonía, según anunció la familia del artista que fusionó el candombe con el rock y con el jazz. El negro Rada traspasó la industria de la música para convertirse en un ícono de la cultura del Río de la Plata y referente de la comunidad afro de Uruguay. Lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió un premio Grammy a la excelencia musical. Así informaba la agencia France Press la noticia, esa que comenzó a circular ayer a mitad de la tarde. Si no madrugas, encontrarás feas manzanas y llorarás. ¿Por qué? Si te gusta comer manzanas. Si vamos a la prensa de hoy, si miramos las tapas de los dos matutinos que se editan en papel, encontramos este como el asunto principal y con gran destaque. Por otro lado, miro por ejemplo El País y veo una preciosa foto del negro Rada cantando en uno de sus espectáculos. El título es Adiós al músico del pueblo. 1943-2026, Rubén Rada reinventó la melodía del Uruguay a través del tambor, dicen los complementos del título. En el caso de La Diaria, lo que hay es una foto de Rubén Rada en primer plano, mirando a la cámara, sonriendo, con la mano derecha tendida, y dice simplemente el texto: Rubén Rada, 1943-2026, volvé a cantar. Y no dormirte. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la Difícil que los uruguayos hayan quedado indiferentes a esta novedad. Difícil. Es muy complicado sacar una cuenta, un porcentaje, pero es evidente que la partida de Rubén Rada estremeció. Los mensajes de los oyentes hoy acá en Perspectiva desde temprano a las 7 lo confirman. Siguen llegando y no damos abasto para leerlos todos. ¿Qué dice? ¿Cómo mira el legado de Rubén Rada, nuestro gran especialista en estos asuntos acá en Radio Mundo? Vamos a conversar con Eduardo Rivero, conductor de Se hace tarde. Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Acá estoy, gracias por la invitación a participar, con una gran tristeza, como están casi todos los uruguayos, y bueno, si la pregunta es, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa Rada en la música uruguaya? Yo diría que no es que tenga un lugar en la música uruguaya, él es la música uruguaya, ¿verdad? Es decir, sería muy tonto decir, bueno, ocupa tal o cual lugar. Él es la música uruguaya y seguirá siendo, ¿verdad? Así que una gran tristeza, porque además yo, en lo personal, como mucha gente de mi generación, empecé a admirarlo a Rada cuando yo era un pibe, crecí, maduré y estoy envejeciendo junto con Rada. Así que es toda una vida admirando su estatura gigantesca de artista popular en este país. Así que bueno. ¿Cuándo lo conociste? Ya que ibas a tu experiencia personal, ¿cuándo tomaste contacto por primera vez con él? ¿Lo hiciste con el Rubén Rada músico o con el Rubén Rada figura de la incipiente televisión uruguaya? Mirá, por supuesto que lo disfruté y me reí mucho cuando Rada hacía participaciones en el show del mediodía, fundamentalmente, ¿no? Porque además, como había participado del grupo Hot Blowers junto con Cacho de la Cruz, allí tuvo un lugar en el show del mediodía, una época en la que el show del mediodía era una enorme tanda de 2 horas y uno o dos sketches de 5 minutos. Era así, y todo el mundo lo veía igual, porque era tan gracioso como hacían los avisos, ¿no? Sí, aquellos avisos que se hacían en vivo, ¿no? En vivo, frente a la cámara, delante de pequeños sets que se habían armado para mostrar la marca o el objeto que se estaba promocionando, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, yo las primeras noticias que tuve de Rada fueron las primeras noticias que tuvimos básicamente del Quinto. El Quinto. El Espera un Quinto, poquito. Antes, tú mencionaste recién a los Hot Blowers, los ¿no? Headblowers, sí, En sí, sí. aquella etapa de Rada, ¿no lo captaste? No, yo había escuchado alguna cosa, por ejemplo, los Hot Flowers tenían en algún disco simple, hoy olvidadísimo, una versión de la samba de los chalchaleros, creo que era Angélica. Angélica, cuando te nombro, me vienen a la memoria. Bueno, y hacían una versión jazz de Angélica que la cantaba Rada, y tenía en ese momento ya el seudónimo de Richie Silver Richie cuando Silver, mirá, qué bueno claro, que lo evocaste sí. ahora. Sí, sí, Richie Silver. Los Hot Blowers eran eso, eran básicamente jazz. Era jazz y había algunos de los grandes músicos de jazz del Uruguay allí. No solo pasaron Hugo y Osvaldo Fatoruso, Cacho de la Cruz, que dicho sea de paso, era un muy eficiente trombonista, tocaba muy bien Cacho. Sí. Y después estaba Daniel Bachicha Lencina, un gran trompetista que después se radicó en Chile hasta el final de su vida. Chocho Paulini en saxo, qué sé yo, había una cantidad de músicos que era de una generación dorada del jazz en Montevideo, que tenía dos centros fundamentales, el Hot Club y la Peña del Jazz por otro lado. Así que ¿De qué ahí año estamos empecé. hablando? Se preguntarán los oyentes más jóvenes. Y bueno, eso por el 65, 66, por allí. Después apareció el Rada del Quinto, que bueno, fue, en mi humilde opinión, por más que hay mucha gente que prefiera Totem, y en mi humilde opinión, no solo le pusieron Rada y Eduardo Mateo con el Quinto, no solo le pusieron el mango a la sartén, sino que de la fusión de candombe con jazz y con rock, con pop y demás, sino que inventaron la sartén, no solo le pusieron el mango. Claro. Y bueno, y la ¿El aparición candombe del beat arrancó allí? ¿Fue con arrancó el allí. Quinto que comenzó a hablarse Sí, de sí, sí, candombe sí. beat? Allí había dos vertientes. El candombe beat se empezó a hablar con el Quinto, básicamente con la obra de Rada y de Eduardo Mateo, que le vieron posibilidades. Fue una banda con congas, con tumbadoras, como se le decía entonces, antes de que apareciera Gusto, que viéramos a Santana, por ejemplo, como banda con tumbadoras. Eso ya se había inventado acá previamente con el Quinto. Para mí es la más grande banda de fusión que ha dado la música popular uruguaya. Y bueno, allí hubo un aporte fundamental. El Rada de ese momento, que él estuvo en el Quinto hasta el 68 y después le salió un contrato para ir a cantar a Perú con Maido Gliotti, después estuvo acompañado por Manolo Guardia y su conjunto, y de allí es que sale el primer disco de Rada, el primer LP con Sondor, donde están Las Manzanas. Hay que decir que Rada, joven en ese momento, era la voz más impresionante, más increíble, no había lo que no hiciera con esa voz. Mm. Me hizo mucha gracia, tú decías más temprano, esa especie de gorjeo que hacía, ¿no? ¿Cómo se llama eso en la técnica Va, de un cantante? vaya uno a saber, porque es cierto, hacía como un gorjeo. A ver si te sale, Rivero, a ver. No me sale, pero hacía toda esa cosa con la voz, pero además tenía un falsete increíble, unos agudos impresionantes, pero aparte siempre la gracia, el humor, eso también, porque era un performer, no solo era un gran cantante, era un animador, además, era un animador, era un humorista. Hay que recordar el Rada por ejemplo, de Guantanamera, ¿no? Que en ese primer disco había otra versión que nunca grabó Rada, de otra canción donde también se largaba al humor absurdo. Hacía una versión en vivo de Granada, de la clásica canción Granada, también en el mismo plan que Guantanamera. Es una lástima que esa nunca la grabó, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a admirarlo a Rada. Yo lo vi tocar con el Quinto y lo vi Era la época con de las musicaciones, además, de las ¿no? musicaciones. Sí, básicamente las musicaciones fueron en 1969 en el Teatro El Galpón. Ujú.
y en una de ellas fue que se estrenó Las Manzanas, en una de Exactamente. las musicaciones, porque si bien Rada había dejado de pertenecer al Quinto, fue invitado y ahí estuvo estrenando Las Manzanas, que pegó instantáneamente, ¿no? Instantáneamente. Porque Rada tenía eso de esa habilidad increíble de fabricar espejos donde el ciudadano común se veía. Las canciones de Rada eran inmediatamente entendidas y consumidas por la gente, porque eran de una sencillez, pero al mismo tiempo de un gancho popular impresionante, ¿no? Después vendría Totem, ¿no? Después vino Totem con sus 3 discos, básicamente los 2 primeros fue donde intervino Rada, y ese también fue un aporte gigantesco, y además con algunas canciones del propio Rada enormemente populares, como Dedo, como Eloísa, todo aquello, ¿no? Dedos son dedos, días son días, madres son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Es muy difícil, Eduardo, en estos minutos hacer una recorrida completa por la carrera de Rada, Sí, pero de imposible. Totem, ¿qué es lo que tú destacás en particular? Y yo de Totem lo que descato era una base rítmica fantástica, Daniel Lagarde en el bajo y en el principio Roberto Galetti en el primer disco y Santiago Meigenda en el segundo en la batería, el propio Rada en la percusión, Chichito Cabral también, y después el olfato popular de Rada, justamente con Eloísa, con Dedos, que escuchábamos recién, y esa serie de temas de enorme popularidad. Yo creo que eso fue lo que más rescato de Totem, ¿no? Sí, era una locomotora imparable aquello. Era imparable y en vivo sonaba impresionante sonaba en vivo, realmente. Después, ¿qué vino después? Tuvo la etapa del Rada en Estados Unidos, ¿no? Con Rada Opa, por ejemplo, y con los claro, Fatoruso. estuvo con los Fatoruso de los 2 discos icónicos de Opa, que hasta el día de hoy siguen siendo referencias y siguen siendo modernos, diría yo. Él estuvo en el segundo, en el Magic Time, en el Golden Wings, que es el primero no, pero en el Magic Time, y ahí aparece la canción Malísimo y la canción Montevideo. Eso lo llevó además a tocar también con Airto Moreira, el percusionista brasileño, y además Airto grabó con los Fatoruso un disco que se llama Fingers, justamente por Dedos de Rada, ¿verdad? El disco de Airto también, así que hasta ahí llegó la influencia de Rada también. Y si venimos más cerca en el tiempo, Y bueno, pero hay de todo, hay de todo. Después la etapa de Argentina, la etapa de México. En Argentina formó un grupo que tuvo una vida efímera, pero que fue buenísimo, que se llamó SOS, Sonido Original del Sur. Tocó con músicos argentinos importantísimos, como el tecladista Jorge Navarro, como el guitarrista Ricardo Leu. La intervención de Rada con Camerata, por ejemplo, ¿no? El grupo que conducía con mano maestra Manolo Guardia. Rada grabó sobre todo una canción que se hizo muy popular en la versión de Rada con Camerata, que se llamaba Chinga Chilinga,
qué sé yo, de todo lo que vino después, el disco que grabó en Estados Unidos, Montevideo, producido por el productor norteamericano Neil Weiss en 1999. Luego la etapa de popularidad donde Rada dijo, bueno, yo le gusté siempre a los músicos de jazz y de rock y demás, pero nunca vi un mango. Entonces con el productor argentino Cachorro López apareció el célebre ¿Quién va a cantar? Que tenía ¿Quién va a cantar? Chacha Muchacha, todo eso, y eso le permitió a Rada, según él mismo lo dijo, comprarse una casa por primera vez en su vida, ¿verdad? Se lo merecía. Recién en esa introducción apenas si se escuchaba algo de la voz de Rada, pero lo estábamos escuchando con la percusión, ¿no? Claro, y ese es el Candombe para Gardel, que es otra de sus canciones icónicas. Y yo recuerdo el Rada sinfónico que se hizo en el Sodre, con la Usodre, y ahí cantó Candombe para Gardel con la sinfónica, y a mí se me caían las lágrimas, porque aparte es un producto tan genuino, tan auténtico, Rada cantando Candombe para Gardel, el estribillo, los muchachos de la barra callejera, es impresionante, el olfato popular de Rada, más allá de su talento de vocalista y todo, ahí se ve en esa canción que tú ponías ahora, que es uno de los grandes ejemplos del olfato popular de Rada. Sí, y qué polenta, ¿no? Qué polenta, como decías, ¿no? Impresionante, totalmente. Después tenemos, bueno, más recientemente hubo algunos discos muy interesantes, como El Fan para los Amigos, donde hizo versiones de músicos que él admiraba. Y yo, bueno, lo vi a Rada a lo largo de las edades, a lo largo de las épocas, a lo largo de las décadas. Lo vi en vivo con el Quinto, lo vi en La Barraca, lo vi en Córdoba, Argentina, en un pub, lo vi en el famoso recital que marcó un poco la explosión de Jaime Ross, el recital Jaime, Rada y Maslía en el Teatro de Verano, que fue una gran ocasión allí. Jaime Ross lo considera su gran maestro, ¿no? Pero claro que sí. Y lo vi a Rada en la que yo no sé si no fue la última presentación en público suya, que fue ahora en el mes de junio, los días 6 y 7 de junio, en el Antel Arena con Jorge Drexler. Había que ver cómo se venía abajo el Antel Arena, que estaba lleno de bote a bote, dicho sea de paso, y donde Drexler hizo un espectáculo maravilloso, pero realmente, ¿no? Realmente. Y el momento en el que llamó a Rada y aparece Rada con su sombrerito como de pescador, de escollera Sarandí, y sube al escenario y se venía abajo aquello, lo cual demostraba no solo la admiración, el amor de la gente por semejante figura, ¿verdad? Y ahí Rada con Drexler, bueno, abrieron el libro, estuvo impresionante y cantó bien, y estaba bien ahí en junio, ¿no? Así que bueno, eso fue una gran ocasión también. Negro que vivís cantando, negro que vivís soñando,
Estaba por volver a cantar, justamente, ¿no? Estaba reuniendo a Sí. Totem. Claro, estaba por reunir lo que queda de Totem con Daniel Lagarde y con Santiago Meigenda en la batería. Y se ve que tenía una gran ilusión con eso y bueno, no llegamos a verlo, pero bueno, hace poco hizo el recital y el disco Parte de la Historia, que donde él homenajeó a Totem y al Quinto, a todas las bandas donde él había estado, que es un recomendabilísimo disco, pero es impresionante ese recital en vivo que hizo allí. Hay que decir, si me permitís, yo lo que quiero decir es que, a ver, cuando yo era niño o cuando yo era adolescente, en los géneros candombe y murga eran mirados con la naricita para arriba por una buena parte de la sociedad uruguaya. Y cuando en las fiestas de 15 y los casamientos y todo eso se armaba la tradicional farándula y todo eso, lo único uruguayo que aparecía ahí era de repente los 25 minutos rítmicos de Washington Oreiro, que eso es algo que la gente de nuestra edad sabe de qué era, ¿no? Los jóvenes no tienen ni idea, que eran una especie de enganchado para agitar ahí, y entonces se tomaba la gente de la cintura y uno agarraba a la tía que iba adelante o a la prima que iba adelante. Bueno, y resulta que yo últimamente, en cumpleaños de 15 o casamientos, cuando viene el momento de agitar, ahí aparece Chacha Muchacha de Rada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y eso es todo un logro, ¿no? Es todo un logro. Rada con Mateo inventaron el candombe beat, del mismo modo que los olimareños y Jaime Ross fueron pioneros en dignificar la murga y sacarla de febrero y de los tablados. Bueno, Rada sacó el candombe, le dio una de la estacionalidad del carnaval y de las comparsas y de las llamadas y todo esto, y lo convirtió también en un género de todo el año y un género policlasista, además, que antes no lo era, porque el candombe cuando yo era niño era una especie de prisionero de un gueto especial de una zona particular de Montevideo, ¿no? Ese es un aporte gigantesco que ha hecho Rada. Eduardo, gracias por estos apuntes, primeros apuntes rápidos sobre la marcha, en un espacio acotado además. Supongo que hay más, tiene que haber más. Acá, por ejemplo, desde la audiencia veo este mensaje, el último que llega, dice, Sí. imperdible hoy se hace tarde. Y sí, mira, justo hoy tenemos, bueno, voy a poner todo Rada en lo posible y además tenemos la visita de Jorge Alastra, que es un gran músico uruguayo. Y a mí me parece que como homenaje a Rada, está buenísimo hablar con un músico uruguayo que presenta un nuevo disco, porque eso forma parte de toda la corriente, de todo lo que Rada le dejó poniéndole los pantalones largos a la música popular uruguaya. Así que va a estar Rada y va a estar también Jorge Alastra, que es un secreto a voces en la música uruguaya, pues es un gran músico. Así que bueno, pero le vamos a dar con todo, sí, sin duda. Quedan todos invitados entonces. Un abrazo, Ahí Eduardo. está. Chau, chau. Bueno, un abrazo grande, gracias.